Nosotros fuimos a la reunión con el gobernador no a dar discursos largos allí sobre la situación del país, que son importantes también, pero ese no era el foro para eso. Fuimos allí con propuestas específicas que nos parece que pueden empezar a atender la situación del país. La primera tenía que ver con la situación del estatus. El proyecto de ley plantea que el Congreso de los Estados Unidos tiene plenos poderes sobre Puerto Rico. Si el Congreso tiene plenos poderes sobre Puerto Rico, está reconociendo que la relación de Puerto Rico con Estados Unidos es una relación colonial. El colonialismo hay que abolirlo en todo el mundo. Ese es el consenso mundial. Y por lo tanto, si el Congreso afirma que Puerto Rico es una colonia, tiene que empezar a tomar acción inmediata para superar esa situación. En segundo lugar, reafirmamos nuestro análisis de que la deuda de Puerto Rico es insostenible. No se puede seguir pagando. De ahí se deriva la necesidad de suspender los pagos de esa deuda, que es el tercer punto que llevamos. El gobierno ya ha cometido el error en meses recientes de diciembre a febrero de este año de pagar 1.3 mil millones de dólares en una deuda que no nos podemos dar el lujo de seguir pagando porque estamos empobreciendo el país y perpetuando la crisis. Así que planteamos la suspensión de la deuda, planteamos la necesidad de una auditoría de la deuda. La auditoría de la deuda implica que esa deuda se investiga para descubrir qué aspectos de esa deuda son legítimos y cuáles no son legítimos. En muchos casos se demuestra que hay parte de la deuda que es ilegítima y no hay que pagarla. En quinto lugar, planteamos que rechazamos el concepto de una junta de control fiscal. Nosotros nos parece que el principio básico tiene que ser que las políticas económicas, sociales de un país las tienen que determinar sus funcionarios electos. Es el principio básico de la democracia. Y aquí se quiere entregar el poder para tomar decisiones fundamentales para el país a un organismo que nosotros no elegimos y que nosotros no podemos revocar. Eso es antidemocrático y tenemos que rechazarlos. En el caso de una suspensión de la deuda, nosotros planteamos, y todo el mundo sabe, que va a haber toda una serie de litigios en contra del gobierno de Puerto Rico. Si eso ocurre, tendremos que enfrentarlo. Pero lo podemos enfrentar mejor si exigimos que el Congreso de Estados Unidos apruebe legislación para proteger a Puerto Rico ante esos litigios. Ya existen proyectos de ley en esa dirección. La senadora Elizabeth Warren y otros senadores del Partido Demócrata en febrero del año pasado propusieron legislación que va en esa dirección. El gobierno de Puerto Rico debiera exigir la aprobación de esas medidas y de esas propuestas. También hemos señalado la necesidad de abandonar, le planteamos al gobernador la necesidad de abandonar políticas contrarias al ambiente y al pueblo trabajador. Porque el proyecto de la Junta de Control Fiscal incluye toda una serie de medidas que van contra los trabajadores. Por ejemplo, la eliminación del salario mínimo federal para los trabajadores jóvenes. Y también van contra el ambiente, porque le darían poder a la Junta de dejar en suspenso legislación ambiental para dar paso a proyectos que serían destructivos del ambiente. Nosotros creemos que el desarrollo de Puerto Rico no puede hacerse a costa de la explotación mayor de los trabajadores o la destrucción del ambiente. Pero eso quiere decir que el gobierno de Puerto Rico, no solo la Junta, tiene que abandonar ese tipo de políticas también. La política del gobernador ha sido impulsar una contrarreforma laboral que también ataca los derechos de los trabajadores. Y para ser consistente, si rechazamos las medidas antiobreras y antitrabajador de la Junta de Control, tenemos que también suspender esas medidas antiobreras que está impulsando el gobierno de Puerto Rico. Nosotros insistimos además que es necesaria la movilización del país. No podemos permitir que el Congreso, que los bonistas, que los tribunales, que Casablanca estén tomando decisiones sobre Puerto Rico sin hacer sentir en la calle y en la movilización, incluso a través de la desobediencia civil, el sentir de nuestro pueblo. Fue la manera que sacamos a la Marina de Vieques, fue la manera que el Congreso se enteró de que aquí había un pueblo exigiendo que la Marina se fuera de Vieques. No fue simplemente porque llevamos un documento al Congreso, fue a través de ese tipo de movilización. Y planteamos también la necesidad de buscar aliados en los Estados Unidos para Puerto Rico. Este es un proyecto que lo impulsa la mayoría republicana en los Estados Unidos. Es una mayoría republicana que lleva años aprobando medidas contra los trabajadores, contra las mujeres, contra la comunidad LGBTT, contra los negros, contra los inmigrantes en los Estados Unidos. Y esos grupos tienen sus organizaciones, tienen su agenda de lucha en contra de la agenda republicana y nosotros tenemos que comunicarnos con ellos y trabajar junto con ellos en una gran coalición de justicia para Puerto Rico. Esa es la perspectiva de movilización
que debiera impulsar nuestro gobierno. Es la perspectiva del Partido del Pueblo Trabajador, pero nosotros quisiéramos que la adoptaran todos los partidos. Llevamos esas propuestas, dialogamos con el gobernador y tenemos la esperanza, porque nunca nos cerramos a la esperanza, de que parte de estas propuestas rindan fruto y que se empiecen a poner en práctica sin tener que esperar a las elecciones del 8 de noviembre del 2016.